inocencia de un infante son de las pocas cosas en este mundo que todavía son puras, genuinas y libres de corrupción. Y José Marroquín Leal entendió como nadie que la capacidad de asombro y confianza de los niños son los factores que contagian de esperanza a la sociedad. José Marroquín Leal nació en Monterrey, Nuevo León, el 1 de abril de 1934 y desde niño reconoció que las artes escénicas eran su vocación. Su vida lo llevó al mundo del teatro y su pasión por los escenarios lo encontró con el mundo de los niños, pero en la televisión. Con su visión de actor y director de teatro, aceptó en 1960 ser parte de la franquicia de Bozo y al concluir el proyecto, su amor por los niños lo llevó a crear el entrañable personaje que hoy recordamos, Pipo. José Marroquín Leal presenta a Pipo un 20 de enero de 1964, luego de diseñar cada uno de los detalles que a 55 años siguen enamorando a los regiomontanos. El también nombrado rey de los payasos sorprendió a todos con su capacidad de confianza, una capacidad genuina o tal vez mágica, reflejo de una mente cándida e inocente, que enfrentó cada una de las batallas que vivía en las llamadas aventuritas. José Marroquín Leal murió un 6 de febrero de 1998. Vivió como niño gracias a Pipo y con su sabiduría de adulto creó un mundo donde todo era posible aunque fuera irreal y así contagió una forma de vivir feliz. Canal 28, Televisión Inteligente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa muy especial, recordando a una de las grandes y legendarias figuras del entretenimiento infantil específicamente, y también del entretenimiento en general, porque, bueno, como ustedes ya apreciaban hace un momento en esta semblanza que acabamos de ver, de escuchar, de disfrutar, del gran e inolvidable José Marroquín Leal, mejor conocido por todos como Pipo, el rey de los payasos, pues es un hombre multifacético, un personaje que, además de distinguirse como el rey de los payasos, como recién he dicho, también se distinguió como uno de los grandes actores que participaron, bueno, desde muy joven en las obras de teatro, en las presentaciones teatrales que hubo en aquel Monterrey tan entrañable de los años 50. Y para dar pie a este programa especial en torno a Pipo, llamado Pipo por siempre, bueno, pues para mí es un gusto, un privilegio recibir aquí en esta mesa en Canal 28, Televisión Inteligente, a distinguidas personalidades muy cercanas a la vida y a la obra, por supuesto, de José Marroquín Leal, Pipo. Se encuentra con nosotros, voy en presentación de izquierda a derecha, el presbítero Juan José Martínez Segovia. Padre Juanjo, conocido por todos como... Hola, ¿qué tal? Padre Muy buenas Juanjo. Noches. Padre, muchas gracias, muy amable por aceptar la invitación. Muchas gracias especial. por recordar a nuestro querido Pipo, don José Marroquín. Así es, muchas gracias. Y también está con nosotros, pues, una persona muy cercana a la vida, a la obra de José Marroquín Leal, una distinguida maestra en el arte escénico, por supuesto, directora de teatro, actriz, productora, y ella es la maestra Patricia Cervantes. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, Pipo por siempre. Así es, Pipo por siempre, muy bien lo ha dicho. Y pues hablando de Pipo por siempre, pues dos personas también entrañables en la vida de este gran personaje, muy cercanos desde, pues se puede decir desde sus mocedades.
Aquí a mi lado derecho se encuentra el doctor Héctor Martínez Arizpe. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial, recordando a este legendario personaje. Gracias, muchas gracias por darnos este espacio para recordar al señor Marroquín y a su personaje, Pipo, que eran juntos. Así es. José Marroquín vivió para Pipo y Pipo vivió de José Marroquín. Se puede decir que son figuras indisolubles. Así es. Ligadas una a la otra, ¿verdad? La persona y el personaje. Como cuando recordamos por ejemplo, a don Lalo González Piporro, claro. Hablamos también, bueno, pues del Piporro como este hombre norteño, siempre con esa picardía tan especial, pero pues está Lalo González, Claro. que le dio vida a Piporro. Exactamente, es necesario alguien que le dé vida al personaje y sobre todo que lo cuide y lo mantenga para que trascienda como ha trascendido Pipo. Así es. Y hablando de trascendencia, doctor Martínez Arizpe, pues alguien que también, bueno, además de estar ligado, ha tenido o tuvo trascendencia en la vida de José Marroquín Leal, es nuestro querido amigo y también muy presente en la vida de Pipo, que es el médico veterinario Abraham Villarreal. Don Abraham, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación y pues aquí estamos recordando a José Marroquín Pipo, después de que ya se nos fue hace 21 años, Sí. que va a cumplir, y todavía sigue en los corazones de todos nosotros como si estuviera vivo. Así es, en los corazones de todos nosotros, doctor Martínez Arizpe, porque pues hablar de Pipo, como bien decía hace un momento usted, es hablar de José Marroquín Leal. Definitivamente, o sea, para que Pipo existiera tenía que estar atrás alguien y ese alguien era el señor José Marroquín. Pero ¿qué diferencia hay de alguien que va a crear un personaje? Pues que la diferencia del señor Marroquín era que era un actor, Sí. era un director de teatro y que amaba a su profesión. Entonces él le dio vida al personaje y en muchos de los casos sacrificando su vida también, porque le dedicaba más tiempo al personaje que a José Marroquín. Pero él empezó cuando estaba en la universidad, que era director de teatro, de arte dramático, entonces su fuerte era el teatro, su pasión era ser actor y director, y convivió con artistas de primer nivel como López Tarso, como Carmen Montejo, todas gentes que hicieron obras que venían a Monterrey y él participaba en ello. Cuando aparece la televisión, por primera vez, a él trabaja en la televisión haciendo programas de revista, que no había en ese momento, y hacía programas de intervenciones en un programa de revistas con Oralia Macías, y él hablaban de lo que se iba a presentar. Empezó a hacer los primeros comerciales que existían. Por ejemplo, hay una fuente muy simbólica a la entrada ya del country, de la colonia country, y ellos fueron la primera pareja que hicieron ese comercial para la colonia. Y llevaban, se supone que era una familia, que era un matrimonio, y llevaban a sus hijos, y uno de los hijos era yo y los otros dos eran sus sobrinos. Siempre andábamos pegados con él. Entonces, de esa manera fue trascendiendo, hasta que en un momento se decidió hacer un personaje infantil, Sí. ¿verdad? Y el personaje infantil primero que hubo aquí en Monterrey fue Canelita. El León Sánchez Arroyo, Canelita. Exactamente, él era cronista taurino, y entonces, pero pues le gustaba, hizo un programa, pero no sabía de qué tenía que hacer un personaje, un payaso. Y entonces tocaba un acordeón y saludaba a los niños, pero al poco tiempo decía, y ya saludo a los niños y toco el acordeón, ¿y qué más hago? Y va con él y le dice, oye, Pepe, ayúdame, dime qué tengo que hacer para que el personaje crezca. Sí. Y entonces le dice, es que tienes que tener un patiño. Dice, ¿qué es un patiño? Pues alguien con quien hacer el intercambio de diálogos. Y entonces le dice, ¿pero a quién escojo? ¿Por qué tú no eres patiño mío? Digo, pues si tú quieres lo hago. Y entonces el señor Marroquín es el patiño de Canelita en un momento, ¿verdad? Y así se fue. Cuando cambian, hay dos canales diferentes, entonces se necesita otro personaje, y empieza con el personaje que era una franquicia de Bozo, Sí. ¿verdad? Y empieza Bozo y dura 2 años esa franquicia. Ahí la mayoría de las personas empezaron a interactuar con él, ¿verdad? Ahí ves en esa fotografía, Bozo era un circo
y había un niño del circo y el jefe del circo, ¿verdad? Y bueno, recordar es tremendamente esa época donde nos hicimos, donde conocimos a tanta gente. Estamos hablando, doctor Martínez Arizpe, muchas gracias por todos estos recuerdos, estas anécdotas tan interesantes del inicio de la televisión regiomontana. Totalmente. Bueno, en 1955, que surge el Canal 10, luego 3 años después, 1958, XFB, Canal 3 de televisión. Así es. Se puede decir que José Marroquín Leal estuvo casi desde el inicio de la televisión. Desde el inicio, totalmente desde el inicio, como director de teatro, como guía de un programa de revista, pero ahí conoce al licenciado Alvarado Ortiz, a tanta gente que empezaba en ese momento, sí, ¿verdad? Y fue ahí lo que vemos, todo eso es de Pipo, de Bozo, cuando Bozo alcanzó en 2 años un rating increíble. Además no había más, se acaba Canelita porque, no porque se acabe porque no funciona, sino porque se tiene que ir a vivir a Guadalajara y entonces se acabó el personaje, queda Bozo, pero se acabaron los derechos de Bozo en 2 años, era muy caro. Y entonces deciden hacer un personaje propio. Y entonces, en una noche ahí en lo que era el área de la bodega de Televisa, del canal, estaban Carlos Vázquez, Ramiro Vázquez, Castillo, Rubén Castillo, que era el dibujante, y yo, por supuesto, yo siempre anduve ahí. Y entonces, sí, yo tenía 8 o 9 años. Y entonces empezó a dibujar. ¿Cómo queremos que sea la cara? ¿Cómo sería la boca? ¿Y de qué color? La nariz, ¿alargada o redonda? ¿El pelo de qué color? Y que no sea como los payasos todos, que es un pelo desbaratado, como Bozo y eso. Entonces se fue diseñando. Ya que se diseñó, dijo, ¿qué va a representar? Tenía que representar algo. A un niño de los años 45, de los 40, 45, que los pantalones eran bombachos y era en la calle, jugaban y todo. Y luego el nombre era muy importante. Sí. Un nombre que los niños puedan repetir, que no se les olvide y que lo digan fácil. Y entonces se buscó. El niño, dice el señor Marroquín, el niño dice mamá, papá, es lo primero que dice, y entonces empezó, pues vamos a ponerle Pipo, un nombre que el niño lo pueda repetir inmediatamente, muy fácil. Y ahí nace Pipo, pero nace en invierno, y entonces el traje se diseñó con un cuello muy grande y usaba guantes. Y cuando llega el primer día y todo, pues fue excelente, pero para finales de febrero, marzo, que ya hacía calor, se asaba con los guantes y tanta... Entonces empezó a evolucionar de que pues no voy a usar guantes. Pero otra de las características del personaje del señor Marroquín era que siempre lo actualizó. El Pipo se fue actualizando según la época que iba viviendo. Entonces tenemos un Pipo de los años 60, uno de los 70, otro de los 80 y el Pipo de los 90. Y siempre estuvo a la vanguardia, siempre fue blanco, noble, y siempre proyectó blancura, ternura y sobre todo mucho amor hacia el pueblo, hacia el público, hacia sus gentes que lo querían. Doctor, pues sin duda, pues todo es muy importante, muy interesante lo que nos comparte. Vamos a un corte, vamos a también pues ver algunos testimonios en relación a la vida, a la obra de José Marroquín Leal, Pipo, y regresamos inmediatamente aquí en este programa especial, Pipo por siempre. El primer encuentro que tuvo José Marroquín Leal con el mundo de los payasos fue gracias a León Sánchez Arroyo, conocido como el Payaso Canelita. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más,
Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. Se está integrando al sector público y el privado para poder desarrollar a este país. Esto es una gran oportunidad que tenemos de cerrar la brecha. Vincular de nuevo a los jóvenes. Ellos trabajan en equipo, trabajan en sociedad. Si esto pasa a más empresas, es ida y vuelta el beneficio. Que además no te va a costar porque va a estar pagado por el gobierno durante el año que lo entregues. Lo mejor de todo esto es que es para mexicanos, para las empresas mexicanas. Gobierno de México. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El Gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. Recopilar los hechos que visten la historia es cuestión del pasado y el presente. Crónicas, el orden que da sentido a la actualidad. Crónicas, jueves 2 de la tarde. Por Canal 28, Televisión Inteligente. Canal 28, Televisión Inteligente. A los 17 años de edad, José Marroquín Leal quería ser cantante, deseo que lo llevaría a participar en la estación de radio XCFB en algunas radionovelas. Muy bien, pues ahí disfrutábamos la imagen, me quedé así porque estábamos disfrutando la imagen de José Marroquín Leal en su faceta también de cantante, maestra Patricia Cervantes, pues un hombre multifacético porque actuaba, bailaba, entretenía por supuesto a los niños con el personaje de Pipo, pero también cantaba. Cantaba, y primero quiso imitar a Pedro Infante, ¿no? Sí. Entonces él era su máximo, pero después ya con sus canciones ya llegaba y las ponía y nos volteaba a ver qué reacción teníamos nosotros cuando lo estábamos oyendo. Y ¿cuántos cassettes hizo, no? Sí, de cassette hizo 12 cassettes. Y hay canciones maravillosas. Sí, hermosas. Mamá, mamita. Sí, no. Hoy Él es tu comenzó cumpleaños. a usar las canciones de Cricri. Sí. Pero luego dijo, ¿por qué no tener Pipo sus propias canciones? Y entonces empezaron a escribir canciones para él, Festival, Sorpresa, Mamá, Mamita, Papá, El Día del Aventura Niño. Espacial. Bueno, hay tantas canciones, hay como 69 canciones diferentes y hay como 4 o 5 que están inéditas, todavía no salieron al aire. Ajá. Y ya van a salir al aire. ¿Desde qué época, maestra Patricia Cervantes, será el momento en que él comienza a grabar estos temas? ¿Serán los 70s? Sí, aproximadamente en los 70s. En los 70s. Sí, a finales de los 60 se comienza a incursionar en el canto, en el canto de sus propias canciones, que todas iban dirigidas con un mensaje, ¿verdad? Las tablas de multiplicar. Y las actuaba. Sí, y los planetas, todo eso te dejaba enseñanza, así como las capitales, México y todas las capitales de México. En fin, tiene tantas cosas que dejó, pero yo insisto, para poder trascender tenía que ser ese interior del personaje, que sabía hacia dónde iba y qué quería. Él, por ejemplo, si entraba a un lugar donde un niño estaba y se hacía el niño para atrás porque le tenía miedo, él le decía a la mamá, espérese tantito, hasta que el niño solo se acerque, no me lo acerque, porque lo va a asustar. Entonces, al ratito el niño solo caminaba, iba, lo abrazaba, lo saludaba. Entonces, esa técnica, esa sensibilidad fue la que también usó en sus canciones, y sus canciones, pues,
funcionan perfectamente. De hecho, los primeros videoclips que se hicieron para Cecilia Ayala fue con las canciones de Pipo. Se iniciaron algunos programas ahí en Televisa o en La Fuerza de la Imagen antes, y ahí eran con Pipo esos primeros videoclips, y después ya salieron muchos otros videoclips, pero Pipo fue uno de los primeros que lo hizo aquí en Nuevo León. Y hablando de ese interior que nos mencionaba hace un momento el doctor Martínez Arizpe, padre Juanjo, ¿cómo lo recuerda usted en cuanto a esa proyección que él logró darle al personaje, pero con ese bagaje que él también tenía como actor, como hombre formado dentro del arte dramático? Fíjate, yo lo recuerdo siempre como un hombre respetuoso y que nos compartía los conocimientos. Por eso le decimos maestro, y es fecha que le seguimos diciendo maestro, porque era una persona que sabía enseñarte. Yo empecé a estar ahí en el teatro a los 12, 13 años. Mi papá me llevó porque es amigo de él, y pues ahí fue como me dejaron entrar. Él nada más dejaba puros mayores de edad estar ahí en el grupo de teatro, y yo empecé a esa edad ahí en el Seguro Social. Y me acuerdo que él compartía, regañaba porque era estricto, pero regañaba de una forma que no te sentías mal, te hacía sentir muy bien. O sea, él no se encerraba en su conocimiento, no era la estrella, sino era uno más. Y nos enseñaba a tener un respeto al escenario. Nos decía, aquel que llegue tarde nunca se le debe de aplaudir, porque a veces ya ves que cuando llega alguien tarde, todo el mundo le aplaude, ya por fin llegó. Dijo, no, al que llega tarde nunca se le aplaude. Y el respeto que él nos inculcó a los que fuimos sus alumnos, pues bueno, ahora me ha servido a mí en mis casi 23 años de sacerdote, pues me ha servido muchísimo el perderle el miedo a la gente. La primera vez que yo estuve en un escenario fue gracias a José Marroquín, que él inventó un personaje para que yo saliera en la obra de Salieron del Limbo, precisamente. Yo tenía 13 años, 14 años, no había un personaje, era para puros grandes, y él inventó el voceador. Y me dijo cómo hacerlo y todo eso, pero él buscaba que todos nos sintiéramos integrados. Es decir, como una familia. Exacto. En cuanto a las hijas de Héctor, la misma hija de Patti Denise, que anda también por aquí, pues tuvieron la oportunidad de estar desde chicas también, y a los niños y a los grandes nos trataba con el mismo respeto. Nunca un niño le ponía así alguna cosa que, ay, mi kitty. No. Era el profesionalismo. De hecho, una de las hijas de Héctor, que todavía no sabía leer, le decía, bueno, ¿y mi libreto? Y él le daba libreto hasta la chiquita que no sabía leer, hasta el grandote que ya se sabía todo. Entonces, yo lo recuerdo como un hombre profesional, un hombre serio, que sabía muy bien cuidar a su personaje. Él amaba mucho a Pipo, amaba mucho a su niño, así le decía. Y tanto lo cuidaba que era muy difícil saber quién era Pipo cuando andaba afuera. O sea, no andaba por las calles diciendo, bueno, es José Marroquín, sí, yo soy Pipo. No, al contrario, decía, soy José Marroquín, se daba la media vuelta y mejor se establecía distancia. Sí, se retiraba, exacto, para que no se reconociera. Me acuerdo mucho en una obra de teatro que Patti me invitó a participar de Los Tres Cochinitos. Él llegó atrás, tras bambalinas, a acompañarnos, y él dio la tercera llamada. Con la pura voz, inmediatamente empezaron todos los chiquillos en el teatro. Es Pipo, va a salir Pipo. O sea, él cuidaba mucho eso, pero nadie se dio cuenta que realmente sí estaba ahí José Marroquín. Pipo no estaba maquillado, pero él daba mucho esas oportunidades. Y sabes que te hacía sentir muy bien. A mí siempre me hizo sentir muy, muy querido, como nos hacía sentir a todo el grupo. De hecho, todavía hay un grupo de los marroquines que se siguen juntando. Los exalumnos de él, muchos ya están en teatro, en televisión, porque él nos inculcó esa unidad. Era una familia realmente. Digamos que formó escuela, maestra Patricia Cervantes. ¿Cómo lo recuerda en esa etapa de él como director de escena? Bueno, obviamente, como ya mencionaba el padre Juanjo, creando a este personaje, dándole vida. ¿Cómo lo recuerda usted en los momentos diversos que tuvo oportunidad de estar con él? Yo tuve la oportunidad de que dirigió uno de los cuentos que yo entre paréntesis estaba poniendo, ¿no? Dirigió varios. Al principio no quería, luché mucho con pleitos y cuánto, y órale, y por favor, y mire. No, yo dejé de dirigir. Y no. Bueno, pues ni modo, ¿no? Y un día dijo, sí, se lo voy a dirigir. No, era lo máximo, ¿no? Entonces yo ya no sabía qué hacer y decía, quiero una pluma. Ay, Dios, ¿de dónde consigo la pluma? Quiero una pluma. Era un nervio, ¿no? Pero gracias a él y a todo lo que nos enseñó y todo,
pues duré muchos años en teatro y la gente todavía se acuerda, ¿no? Digo mi nombre en el banco y volteé a ver a la señorita y dice, usted estaba en el teatro, ¿verdad? Sí, pero fue gracias a lo que yo aprendí de él, porque pues yo entré sin nada, sin aprender nada de teatro, y luego ya pues con sus clases y con sus direcciones, porque era cada quien debería aprenderse muy bien las líneas. No teníamos excusa, ¿sí? Y no faltar. No teníamos familia de que cumplían años y nada. O sea, era ensayo y era puesta en escena y era seguir. Dirigió varias de las obras que yo tenía a mi mando, y luego también las obras de él y obras de Héctor. Para niños. Las dirigió. Pero nada más para niños. Sí. Lo que dirigía para adultos era dentro del IMSS, o sea, dentro de sus clases de teatro. De la Casa del Asegurado. Sí, él era maestro. Donde tuvo compañeros a gente como Rubén González Garza, Julián Guajardo, Anita Martín, toda esta pléyada de grandes figuras de nuestro teatro y todos regiomontano. fueron alumnos y la recordaban con mucho cariño a la maestra Lola Bravo. Lola Bravo. O sea, hablar de Lola Bravo era lo máximo también. Sinónimo de garantía. De garantía en cuanto a calidad. Y todos estos maestros que nombramos eran alumnos de ella. De Lola Bravo. Fueron alumnos de ella en la universidad. Así es. Y bueno, en la cuestión de cómo fue también él a lo largo de su trayecto como artista, como gran personaje de los medios de comunicación, del teatro que ya mencionaban, labró también amistad con mucha gente. El doctor Abraham Villarreal pues es testigo de ello. ¿Cómo lo conoce usted, doctor, a José Marroquín Leal? Le voy a decir cómo lo conocí a Pipo. Yo llevé el primer perro a la televisión que se llamaba Afro, y era el señor Germán Adalid, uno de los directores en aquel entonces del canal. Lo presento el perro. Cuando me lleva el señor Germán Adalid a la presencia donde estaba Pipo pintándose, ahí en su camerino, le dice que presente ese perro en el programa. Sí, cómo no, con mucho gusto, don Germán, no hay problema. Se va don Germán y se queda solo, el payasito. Y me dice, espero. ¿Qué sabe hacer ese perro? Y ya le dije caminar al lado, sentarse, echarse, hacer muerto. Y no le dije que sabía ataque. Y entonces, espero que ese perro haga todo lo que tú estás diciendo, porque la semana pasada vino uno y quedó muy mal. Pues ya con eso la primera vez, y haberme llamado la atención de que si no quedaba bien el perro, pues me iba a llover, ¿verdad? No, gracias a Dios, a la hora de presentarlo, lo presenté muy bien y el perro todo hizo perfectamente bien, gracias a Dios. Le digo yo que venga cuando termino y se viene el payasito muy, muy tranquilo y le aviento el perro y le doy un susto, pero bueno, pero Pipo era muy creativo, inmediatamente se prendió y empezamos yo a cuchilearle al perro y el perro se lo quería comer. Y termino de cuchilearle el perro, y entonces le digo, venga, agárrelo. Dije, no, hombre, ¿qué lo voy a ir a agarrar? A ver, niños, que lo agarre. Sí, que lo agarre, todos. Y veía que los niños pues les llamaba mucho la atención. Pues ya vino, yo le dije, quieto al perro. Y ya vino y lo agarró y todo. Y ya termina mi presentación y me dice, no te vayas. Está bueno, entonces yo me voy, me quedo ahí y dije, me va a regañar. No más terminó el programa y se fue el payasito directo conmigo. Óyeme, me hubieras dicho que el perro sabía ataque. Le dije, pues sí, dije, nada más que me hubieras dicho que me ibas a recibir como me recibiste. Entonces ahí me da una palmada y dice, me caes bien, puedes venir ¿tienes más perros? Sí, cómo no, tengo muchos perros para trabajar. Y de ahí duró 34 años. De ahí en adelante la amistad continuó. Totalmente, y una amistad muy fuerte entre Abraham y el señor Marroquín. El señor Marroquín se hizo adicto, tenía sus perros, ¿verdad? Y claro que todos atendidos por Abraham, y ese vínculo fue enorme con Abraham gracias a los perros. Así es, yo le
Digo, siempre, nunca lo dejé que comprar un perro. ¿Qué quieres? Un pastor alemán, aquí tienes un pastor alemán. Una hembra pastor alemán, aquí está una hembra pastor alemán. Al último terminó con los Foster y ratoneros, que son muy buenos perritos. ¿Entiendes? Y otra de las cosas que quiero decir, porque me siento orgulloso, él iba a un lienzo charro que yo tenía en Salinas Victoria. Y él le gustaba pasar desapercibido, que no supieran que el señor era José Marroquín. Y se iba mero arriba de las gradas con mi señora, y ahí estaban platicando y viendo la charreada. Y ahí se tomaba sus refrescos. Y nadie sabía que era José Marroquín. Él estaba feliz de la vida ahí, y no una vez, fueron varias veces las que fue, y yo me sentía orgulloso de tener el hombre ahí arriba, y nosotros actuando acá con las charreadas que había. Pues con estos grandes recuerdos, grandes vivencias que nos comparten, anécdotas inolvidables, pues vamos a una pausa, pero muy breve, para luego continuar con este programa especial Pipo por Siempre, aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. José Marroquín Leal estudió teatro en la Escuela de Artes de Nuevo León, de la cual fue luego director y maestro. Hola, te invitamos este miércoles en punto de las 10:30, Mario y Gaby Lara, en Ya Entendí. Acompáñenos, Atrévete a Soñar va a ser el tema del próximo miércoles 10:30 de la mañana. No te lo pierdas. Canal 28, Televisión Inteligente. Un compromiso informativo que genera confianza durante las primeras horas del día. Informativo Nuevo León. Emisión matutina, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 28, Televisión Inteligente. Canal 28, Televisión Inteligente. El programa de Pipo fue presentado el 20 de enero de 1964 por el señor Rodolfo Guzmán, conocido como el tío Rodolfo por los niños regiomontanos. Pues ya 55 años del nacimiento de este gran personaje, Pipo, realizado o interpretado por José Marroquín Leal. Y en la mesa, aquí en este programa especial en torno a Pipo por Siempre, pues nos acompañan, pues como ustedes ya apreciaban hace un momento, encantadoras personalidades ligadas a la vida de José Marroquín Leal y por supuesto a la vida de Pipo. Y se integra a esta mesa especial de programa Pipo por Siempre, pues una gran y distinguida personalidad que también ha estado ubicada, muy relacionada en torno a José Marroquín Leal y bueno, conocido por todos, gran periodista, un hombre de medios de comunicación también, que es el licenciado Gilberto Marcos. Licenciado Gilberto, pues bienvenido.
Muchas gracias por atender la invitación. Hombre, con mucho gusto. Tratándose de Pipo, claro que sí. Sí, por supuesto. Usted estuvo como director general de Cadena Televisora del Norte, ¿verdad? El Canal 2. Sí. Canal 2, y ahí pues desde su época juvenil tuvo la oportunidad de convivir con José Marroquín Leal. ¿Cómo lo evoca a pues ya casi 21 años de su desaparición física? Sí. Bueno, pues tendría que platicarte desde mi niñez, porque yo era un admirador de Pipo. Me tenía que andar en la casa arreando para que hiciera la tarea, porque me entretenía todas las tardes después del colegio viendo el programa de Pipo. No recuerdo exactamente a qué hora era el programa, pero había un programa a las 3, yo todo después a las 4, dependiendo. Pues yo creo que ese era, porque en aquella época íbamos a la escuela en la mañana, comíamos en la casa y volvíamos al colegio. Pero de regreso, pues ahí me tenías viendo el programa de Pipo, comiendo galletas todos los días, y luego ya hacía la tarea. Entonces ese era el martirio para la mamá que andaba arreándote para que hicieras la tarea. Pero yo era un admirador de Pipo, y veía mucho el Canal 3 de aquella época, ¿no? Que era Cadena Televisora del Norte, pero que me atraía tanto que cada cumpleaños, incluso en los cumpleaños de mis hermanos, ahí íbamos a hacer fila afuera de la televisora para pasar a los programas de Pipo. Alguna vez hasta me tocaba levantar la mano cuando preguntaban quién era el que sabía hacer globos con los chicles Totito, ¿verdad? Ajá. Y ya me metí levantando la mano. En mi vida he podido hacer un globo con los chicles, pero pasaba, y ya que se daban cuenta que no sabía hacer globos, bueno, pues ya me dejaban en el estudio. En el mismo estudio, y lo recuerdo como si fuera ayer, en el mismo estudio donde luego me tocó hacer el noticiero Buenos Días durante 16 años. Y pues siempre estaba ahí tratando de estar cerca del personaje que yo admiraba tanto, ¿no? Lo veía en los pasillos, siempre muy sonriente, muy amable, me caía muy bien, y finalmente, pues fíjate lo que son las cosas. Llegué a la televisora desde ser reportero ahí, sí, y luego escalar a la dirección general. Y lo recuerdo en todas esas facetas, como lo admiraba, cuando lo admiraba viéndolo en televisión, y también luego cuando lo conocí empezando en la televisora, que me parecía un gran compañero, una persona siempre, digo, pues yo era un huerquete y él ya era todo un personaje, y siempre el trato fue desde entonces igual al principio que al final, ya como director general, siendo yo su jefe. Y en esas facetas que bien menciona, desde su época infantil, viendo y disfrutando al personaje, pues fue una transición, porque luego llegó a ser el jefe de él. Cuando él, pues todavía, hasta 1998, el año de su deceso, pues continuó vigente como Pipo a través de la televisión. Claro. Yo lo entrevistaba cuando empecé a hacer entrevistas en el canal. Lo entrevistaba para los diferentes programas donde yo participaba. Y te digo, me trataba siempre muy bien. Lo entrevistaba muchas veces en el camerino. Era muy amable, muy accesible, y con el paso del tiempo, te digo, me toca ser el director general de la televisora, y él, nuestro trato fue prácticamente igual. Era una persona sumamente respetuosa, muy responsable. Te podría enumerar algunos que daban algo de lata, sí, porque pues, es un medio que se presta, ¿no? Digo, son artistas y demás, pero él, con toda su fama, era una persona intachable, pero además muy respetuosa, incluso de las jerarquías. Nunca dejó de decirme mi niño. Exacto. Aún como director general, cuando veía que no me podría faltar el respeto en frente de alguien, pues me decía mi niño para acá, mi niño para allá, porque así fue siempre, ¿no? Era su niño, porque era de los niños que iban a su programa y lo admiraban. Y te puedo contar muchas cosas sobre él. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que, y además te voy a decir, nunca buscaba favoritismos por la admiración que yo sentía por él, por la vibra que había entre los dos, y no era una persona que se chiflara porque pues había llegado alguien que le apreciaba y le admiraba como yo. Y nunca pidió de más, nunca fue a pedir un aumento de sueldo, de nada, no molestaba para nada.
era sumamente responsable, al grado de que en una ocasión le digo, oye, ¿y cuándo sales de vacaciones? Porque no pedía vacaciones, no salía de vacaciones. Y un día me voy dando cuenta y le digo, oye, Pepe, ¿por qué no te relajas y te vas de vacaciones? Es más, ¿conoces Cancún? No, me quedé sorprendido que no conociera Cancún, porque pues es un lugar que vas a vacacionar antes de ir a cualquier otro lado. Y me dijo, no. O sea, él no salía de Monterrey y de su rancho, o su quinta, ¿no? Y entonces le dije, oye, pues vete con quien tú quieras, yo te pago esas vacaciones. Déjame pensarlo, nunca fue. Entonces le volví a decir y nunca quiso. Y yo se lo decía porque necesitábamos gente que estuviera relajado. En ese momento había ciertas tensiones en la televisora. Me habían ordenado en México, de repente en una junta de consejo, oye, ¿sabes qué? Estábamos cumpliendo 40 años, no se me olvida, y fue un golpe tremendo cuando me dicen, quita las canas, literal, quita las canas. O sea, todo el que esté ya con canas, o sea, los viejos, para afuera. No, pues ¿cómo voy a hacer eso? Estamos cumpliendo 40 años. Después de la discusión le dije, bueno, voy a verlo con ellos y a ver qué decido. Nada más sí les advierto una cosa. Te estoy hablando de Televisa en México. Les advierto una cosa. Pipo, no. Si quieren tocar a Pipo, me voy yo primero, para no ver ninguna escena de esas, ni tener que participar en ese tipo de cosas. Luego ya me reúno con los mayores y es una historia tremenda de otro programa, pero a Pipo no lo tocamos. Pero él finalmente pues se vino enterando, ¿verdad? Porque en la lista estaba don Horacio Alvarado, estaba Mario Valle, estaba Pepón, que en aquel entonces estaba, don Chucho había fallecido, hasta periodistas como García Guzmán, en fin. Sí. Para mí fue un drama ese año de 1997, no se me olvida. Habían venido los relevos en México de don Emilio Azcárraga con Emilio Chico, actual dueño de Televisa. Y entonces, pues finalmente, a pesar de que le decía yo a las áreas de producción y demás que estaban enterados de lo que había pasado, porque llegué y les comuniqué, les dije, está pasando esto, y si hay drama aquí yo me voy. Entonces, los demás aceptaron muy bien, pero les pedía que no le dijeran nada a Pipo. Sí. Se enteró, ¿verdad? Porque ahí Radio Pasillo es tremendo, ¿verdad? Entonces, y él sabía y no me decía nada, pero andaba muy, muy tenso, ¿verdad? Yo creo que pues no duró ni el año, porque andaba bastante tenso porque sabía que venían cambios y modificaciones. Y finalmente la televisión era su vida. Ahí nació el personaje. Y ya me había, en una ocasión, montaba a caballo aquí con el doctor Abraham, que somos también muy cercanos, igual que con el padre y el doctor Héctor. Un día me dice, oye, pues Pipo va a cumplir 30 años. A ver cómo le haces, pero tienes que hacerle un homenaje, algo fuerte. Y total, pues ahí me prendió el foco y le hicimos un homenaje, que no quería al principio. Sí, no quería. Él estaba renuente. No sé, igual uno tiene ciertos temores ya cuando llegas a cierto punto que hizo y donde no venga gente. Exacto. Y si falla esto y si falla el otro, pues mejor me cuido y no. Pues se lo hicimos, aunque pataleó un poco, la plaza llena y nosotros no llevamos acarreados, ¿verdad? Plaza llena, pero llena, la Plaza de Toros, totalmente llena, a reventar. Y ahí fue donde pronunció aquellas famosas palabras. Sí. Porque ya andaba con la tentación de retirarse. Exacto. Estamos hablando de 1994, cuando cumple 30 años. Exactamente. ¿Y qué dijo? Sí, Pipo dejará de existir hasta que el último latido de José Marroquín deje de escucharse. Pero eso lo dijo para una sorpresa para nosotros, Gilberto y Artemio Lozano. Pensábamos otra cosa. Sí, a mí me dijo, ahorita me voy a despedir al final, ya no, se acabó Pipo, es el último programa.
Decía, ¿pero por qué? Dice, porque José Marroquín ya no puede con los zapatos, está muy alto, ya no puede brincar, ya no puede dar maromas, entonces tengo que dejar al personaje ahorita. Y pues todo el mundo estábamos esperando esa reacción, pero al final se arrepintió, por eso dijo lo de Pipo. No, y lo dijo con una emoción tremenda, y a nosotros pues... No, olvídate, descansamos. A mí me tocó un, a mí me tocó un detalle ese día que fue la presentación también de uno de los perros que yo llevaba, que venía donde estaba el carro, y le dije, ¿cómo está la Plaza Abrar? Está a reventar. Y estaba el profesor Pilocho también ahí. ¿Cómo está la plaza? Está a reventar. Está llena. Vas a ver qué bonita ahorita que entres. ¿No? Cuando ya entró y fue un exitazo y pronunció esas palabras tan hermosas que pues toda la gente las recuerda. Pero hay que darle, perdóname, padre, hay que darle el crédito también a todo el elenco de la televisora que participó en ese programa y que lo hicieron vibrar por el compañerismo que había. La producción, la responsabilidad de todo el evento de Mario Abel Díaz y José Alonso Ríos, que también jugaron un papel protagónico muy importante. Aquí lo que quería agregar era que en ese aniversario fue cuando le hicimos la misa en la Basílica de Guadalupe. Yo todavía no me ordenaba sacerdote y fue también una misa multitudinaria. A los 30 años, después de esa fiesta en la Plaza de Toros, que ahí estuvimos, después fue la misa en la Basílica. Y fue también aquello apoteótico, o sea, recuerdo muy bien que estaba Monseñor Galván y que le dijimos, oiga, Monseñor, vamos a hacerle una misa a Pipo. Dijo, nada más no hagan payasadas. Dije, pues va a ser muy difícil porque va a venir todos los mundos de payasos. Y fue una misa tan hermosa que recuerdo que los muchachos que participaban ahí hicieron bailar a Pipo. Sí. Y él decía, lo que me está haciendo hacer, Monseñor, porque siempre, digo, así como el licenciado Marco, siempre me decía así de cariño, y le digo, pues bueno, es lo que la gente quiere. Y vieron a Pipo en la Basílica de Guadalupe celebrando también sus 30 años. Y pues bueno, después los momentos que vinieron, porque él era un hombre muy religioso, un hombre muy espiritual, muy devoto de San Judas Tadeo. Ante este cúmulo de recuerdos, de momentos inolvidables que nos comparten nuestros invitados, pues vamos a una pausa, un pequeñito respiro en esta pausa para seguir recordando al rey de los payasos, Pipo por siempre, aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. No te detengas, mírame y dímelo. Ya no estoy triste, quiero oír que me lo digas. Voy a quedarme. El personaje de Pipo inició con una peluca de cabello corto, pero en la década de los 70s fue cambiada por un peinado más largo. Nuestro patrimonio cultural abarca ruinas arqueológicas, edificios históricos, obras de arte y documentos, entre otros. Nuestro patrimonio documental ahora estará protegido por la Ley General de Archivos. Consultarlo es tu derecho. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México. Imaginarte. Un amplio panorama del universo cultural, la crítica, la reflexión, el desarrollo artístico, local, nacional y del mundo. Imaginarte, miércoles, 2 de la tarde. Imaginarte. Vamos a preparar un aguachile tropical. Como base de picante vamos a utilizar chile habanero y piquín. Tenemos que buscar en la semilla que tenga el picor que la gente le gusta, además el sabor. En México, el chile más picante que tenemos es el chile habanero. El del verde es una sola enchilada y el habanero no. Comes y cada vez va aumentando. Si no hay chile, no hay amor, porque la comida no sabe buena. Pica, 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 milagro de esta región. En México, puedes hacer lo que te gusta. Hoy tenemos las herramientas y las oportunidades para hacerla en grande. Innova. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Canal 28, Televisión Inteligente. José Marroquín Leal registró personalmente los derechos de la marca Pipo en 1983, que incluyen detalles como el nombre, maquillaje, peluca y vestuario. Pues continuamos aquí en este programa especial en recuerdo de Pipo, este programa llamado Pipo por siempre, a 55 años, ya muchos lustros de que surge este inolvidable personaje, y pues estoy acompañado por grandes figuras que están ligados a la vida de José Marroquín Leal. El padre Juanjo, que nos acompaña, el licenciado Gilberto Marcos, quien pues ya como nos comentaba hace un momento antes de la pausa, pues tuvo la oportunidad de estar en diversas etapas en la vida de José Marroquín. Por supuesto, el doctor Héctor Martínez Arizpe y el doctor Abraham Villarreal. Y hablar de la vida de Pipo es también hablar de toda una aventura. De hecho, creo que esa palabra aventura aplica muy bien a lo que luego fue surgiendo dentro del programa de televisión, y que recordamos los de mi generación y de generaciones también más atrás. Las aventuritas, las famosas aventuritas de Pipo, doctor Abraham Villarreal. Seguramente usted tendrá pues en su memoria frescos ciertos momentos de esos pues de esas etapas en cuanto a la realización de estas aventuritas. ¿Cómo es que se integraba el equipo y los actores y cómo se diseñaban incluso las historias? Ahí fue donde yo aprendí a ver dónde se corta una película y dónde comienza otra vez la película. Tiene que ser exactamente en el mismo momento de que como quedó, tiene que seguir la secuencia. Entonces, yo le prestaba, Pipo me dice, fue un día que fue al rancho y vio el caballo, y ese caballo empezaba a mover el hocico cuando yo le aflojaba la rienda. Y lo vio y dijo, oye, ¿me prestas el caballo para hacer una aventurita? Le dije, sí, ¿cómo no? Y entonces Pipo agarraba el freno del caballo y se lo detenía. Cuando lo aflojaba, él empezaba a mover los belfos. Sí. Y entonces él dijo, voy a ver quién hace la imitación de la voz. Y fue nada menos Ramiro Salazar, Sacudín. Querido Sacudín. Él fue el que imitó la voz del caballo, y pues fue un éxito también el que ese animal haya tenido esa oportunidad y ese tip de que tenía y se hizo famoso ese caballo, ¿verdad? Por las aventuritas de Pipo. Ahora, otra de las cosas que pasaron, que yo sé que muchos no recuerdan aquí, que a Pipo lo mordieron 2 perros de los míos. Pero no fueron aquellos primeros que nos contaban. No, ese primero no, pero los demás sí. Cuando yo le ordenaba que se le echara encima, entonces los perros lo atacaban. Pero él mañosamente después les hacía, y me pescaba descuidado a mi palo, lo agarraba, ay, me mordió, pues es que le hacen cosas que no le deben de hacer cuando no estoy yo al tanto. 2 perros, sí. Uno de ellos fue el Kazán. Y el dueño del perro es el señor Rafael y la Ciudad Blanca. Y de hecho en una ocasión se cayó la carreta, ¿se acuerdan? Una grabación sí, de una aventurita se quebró que también un tornillo. Se quebró un tornillo, sí. Y se cayó, y siguieron la grabación, y hasta después ya nos dimos cuenta que se había lastimado porque él siguió con la grabación. Se fracturó. Sí. A ese grado llegaba su profesionalismo. Sí, él se aguantó y nomás veíamos pues que se agarraba tantito y todo. Está bien, sí, seguimos. Terminó la grabación y dijo, ahora sí llévenme al hospital, me duele mucho. Es que al momento que se quiebra el tornillo, que es el que agarra las varas, sí. Se va hacia adelante y el caballo lo patea. Ahí fue donde se lastimó, pero siguió la producción. Nosotros llegamos y todo estaba bien, pero sí se aguantó el golpecito. Es que lo hacía como si fuera, independientemente de con qué estés filmando o grabando, él lo hacía como se hacía cualquier escena de cualquier película o telenovela, ¿no? Si se cortaba, pues también había que regresar otra vez a montar. Y corría los mismos riesgos.
yo lo que te puedo decir de Las Aventuritas es que lo hacía él de pies a cabeza. Sí. Él concebía la idea, escribía el guión, dirigía y se iba a editar. Yo me acuerdo de verlo cantidad de veces en la cabina de edición junto con alguien más y él estaba diciendo con el guión en la mano dónde cortar, dónde mover, vamos a hacer esto, vamos a meter esta imagen. Ahí comía y musicalizaba y tenía una cantidad enorme de discos y de cassette de música y las escuchaba y veía en dónde metía y cuál era de drama, cuál era de emoción, cuál era de alegría, y él ya las tenía bien ubicadas. Te decía, en el track número tanto de este disco vas a poner tanta música de aquí a aquí. ¿Y cómo surgen, doctor Héctor Martínez Arizpe, Las Aventuritas? Porque pues, inicia el programa 1964, pero no fue desde el inicio Las Aventuritas de Pipo. No, porque tenía que... Bueno, fíjate que está planeado con Las Aventuritas. Sí. Porque cuando llega esa primera vez, el primer programa, en el libreto existe una máquina del tiempo, con la intención de que esa máquina la transportara a cualquier parte y poder ubicar Las Aventuritas, ¿verdad? En diferentes épocas. En diferentes épocas o diferentes lugares. Y entonces de ahí se van haciendo Las Aventuritas. Ahora, tenemos los libretos de más de 460 aventuritas que están ahí, y vemos que unas tenían 5 o 6 capítulos y otras nada más 3 o 2 o 4. Y entonces, ¿por qué la diferencia? Es porque en invierno, que había muchos comerciales, ¿verdad? Las aventuritas no tenían tiempo, entonces eran aventuritas de 2, 3 capítulos. Y en verano, cuando no había mucho comercial, eran las aventuritas más largas, ¿verdad? Pero él las planeaba en tiempo, en duración, en los personajes, en el grupo que tenía de actores, a qué personaje iba a hacer cada uno y cuál quedaba más adecuado para lo que él quería. Y en cuanto a ese grupo de actores que usted nos menciona, ¿recuerda, por ejemplo, cómo fue integrando ese equipo de actores? Claro, todos los actores que estuvieron ahí en este grupo y que siguen, fueron alumnos de teatro de él. Por ejemplo, cuando él era director de teatro, de la Escuela de Arte Dramático, ahí estaba Lázaro Herrera, que hace poco falleció, estaba Carlos Torres, y estaba Manuel Nacenceno, Toño Guajardo, Francisco Vázquez, Andrés Dávila, todos fueron alumnos de él. Juan Ramón Garza estaba acá en La Asegurada Contigo. Sí, conmigo. Más o menos en esa época entró. Juan Ramón, excelentísimo compañero también. Desafortunadamente ya ese grupo están juntándose en el cielo para hacer la aventurita ya, ¿verdad? Pero nosotros no queremos participar. No tienen llamado todavía. Todavía no nos llaman. Pero esa gente eran todos sus alumnos. Sí. Todos eran sus alumnos, ¿verdad? Y de ahí también hubo quienes duraban 1 o 2 programas y ya no daban el kilo, como él decía, ya no funcionaba, y no los volví a invitar. Pero a los que eran buenos actores, versátiles, y sobre todo amigos. Él tenía un grupo de amigos, de amistades muy exclusiva. O sea, a las casas que fue, con la gente que se juntaba, éramos 4 o 5 gentes que él convivía. ¿Por qué? Porque en una ocasión le sucedió que estaban los payasitos del circo Ataide, estaba Aurelio Ataide y que Bellini, un gran payaso de México, de los circos, y estaban 2 enanitos, que uno se llamaba Guacó y Torpedo, y eran la atracción del circo. Y al finalizar la última función del circo, se iban a un bar y tomaban, y lo invitaban a él, y fue, ¿verdad?, en esa ocasión. Y entonces le dice una persona que lo conoce, y dice, un mesero, dice, él es Pipo. Y entonces el señor le voltea y dice, mira nomás dónde anda el héroe de mis hijos, en qué lugar anda el héroe. Y eso a él le llegó mucho, y jamás volvió a ir a un lugar público así, menos a un bar. Sí. Y entonces él por eso tenía su quinta, y los amigos muy selectivos. O sea, si iba con Abraham era porque era su amigo, con Gilberto convivió mucho, con nosotros, con
Juan Ramón Garzavalle, en su casa hacíamos reuniones, cenas y fiestas. todo, sí. O sea, fue muy selectivo, ¿verdad? Y además protector, por ejemplo, protegió mucho al señor Nicola. O sea, él mucho lo protegió, le ayudó siempre hasta que el señor Nicola falleció. Entonces, el mago Nicola. El mago Nicola. Sí, pero todos los colaboradores de él, esos que perduraron, cortados con la misma tijera. Sí, exacto. Responsables, gente derecha, íntegros. Afines a la personalidad del maestro José afines. Marroquín. Y si no, los hace un lado. Claro. Fíjate que cuando yo tuve la oportunidad que Gilberto me permitió tener ya el programa ahí en Televisa, mucho de lo que aprendí con el señor Marroquín me sirvió para los casi 14 años que estuve ahí en la televisora, porque justo fue cuando celebrábamos su aniversario que empezamos hablando de derecho, celebrábamos 2 años de haber fallecido y lo empezamos en el año 2000. Y recuerdo mucho todas sus palabras, esa frase que tenían ahí en el canal que decía, no puede faltar y solamente cuando esté muerto, y me avisa. Sí. O sea, no hay excusa para faltar, solamente muerto y aún así me tiene que avisar. O sea, nunca faltes a tus compromisos y menos en la televisión. Claro. Porque es la frase que nos retumbaba el día que faltó a su programa. Que fue un día pues muy especial en la vida, además de la gente que como ustedes convivió con él, de la sociedad regiomontana. Claro. Sí, fue un momento único. Un momento difícil. Yo me acuerdo que me habló Héctor, que andabas en Torreón. Estaba en Torreón cuando me habla Gumar y me dice, oye, Pepe ¿dónde está Pepe? Y le dije, no sé, le dije, yo ando acá en Torreón con mi familia. Y me dice, es que tiene grabación y no ha llegado. Y es muy raro que no haya. Y dije, ¿cómo que no ha llegado? No. Dijo, no estará en la quinta. En esa época no había teléfonos celulares en la quinta ni nada. Entonces hablé a un vecino y le dije, fíjate si no está ahí en la quinta, pero no tiene por qué. Doctor, perdón que lo interrumpa. Bueno, con esto nos quedamos en este momento, pero regresamos después de una pausa aquí en este programa Pipo por Siempre a 55 años de la creación de este inolvidable personaje. Seguimos evocándolo después de la pausa. ¿Y qué te pasa? A la fecha, se conservan más de 425 guiones originales de Las Aventuritas de Pipo. Decirlo claro, no hay desabasto de gasolina y diésel. Por mandato del Gobierno de México, Pemex enfrenta el robo de combustible con medios de transporte más seguros y cambios en la logística de entrega. Aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. Evita compras extraordinarias. La distribución se normalizará lo más pronto posible. Contra el robo y la distribución ilegal y por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 29 años y el deseo de estudiar o trabajar, entra a www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx. De acuerdo a tu ubicación en cualquiera de las 32 entidades del país, revisa las opciones que tienes para capacitarte, ya sea micro, pequeña o gran empresa, institución gubernamental u organización de la sociedad civil. Recibe una beca de 3,600 pesos al mes durante un año y adquiere las habilidades que harán de ti una persona más competente en el mundo laboral. Gobierno de México. Un nuevo año es un buen momento para renovarse. Y en el INE es muy sencillo. Revisa tu credencial para votar y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018, ya venció y no es válida para ningún trámite oficial. Renuévala cuanto antes. Acude al módulo del INE más cercano. El trámite es rápido y sencillo. Recuerda que tu INE te identifica. Porque mi país me importa, renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada. En México, puedes hacer lo que te gusta. Hoy tenemos las herramientas y las oportunidades para hacerla en grande. Innova. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Saldo negativo? El último estado financiero mostraba un saldo positivo de 100 millones. ¿Cómo pueden haber desaparecido en solo 2 meses? Cortina de humo. Hansawa y el banco fueron defraudados por la cantidad de 500 millones de yenes. No escriba solo lo que le conviene, secretario.
Voy a recuperar los 500 millones, pase lo que pase. Si podemos apropiarnos de la casa, será un gran paso para recuperar los 500 millones. No le guardo rencor, pero si alguien me golpea, yo lo hago más fuerte. Canal 28, Televisión Inteligente. En 1964, las aventuritas de Pipo se realizaban totalmente en vivo y se ensayaban una noche antes. ¿Y qué te pasa? Porque ahora no sonríes. Sonriendo, estamos aquí en la mesa de Canal 28, aquí en este estudio, el estudio B de Canal 28, en este programa especial Pipo por Siempre, a 55 años del nacimiento de esta gran figura del entretenimiento infantil, Pipo. Y pues se integran aquí en esta mesa dos queridas personalidades que también estuvieron ligadas a la vida profesional y por supuesto a la vida personal del maestro José Marroquín Leal. Se encuentra con nosotros, lado izquierdo, la profesora Amira Barquera. Bueno, profesora, pues qué gusto que nos acompañe en esta ocasión tan especial para recordar a este gran personaje. Usted como discípula de José Marroquín Leal y por supuesto en donde conoce también a su esposo, a quien sería después con el tiempo su esposo. Fuimos compadres. A nuestro inolvidable amigo, gran personaje también de la televisión, del teatro, Juan Ramón Garza Valle. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muy amables. Y en esta mesa de programa especial Pipo por Siempre también está con nosotros Fabio. Fabio, que también participó en las aventuritas de Pipo desde pequeñito. Correcto, Ajá. Así es, en el teatrito de Pipo. Y el teatrito de Pipo se abre así. ¿Cómo era ese momento, Fabio, cuando te tocó participar en las aventuritas con el maestro José Marroquín? En las aventuritas era muy divertido. Fíjate que era bastante divertido porque iba mucha gente. Era todo el equipo de producción que íbamos. Muchísimos, todos eran amigos. Y era muy divertido. De hecho, casualmente, cumpleaños hace unos días, me invitaron a un rancho, yo vivo en Santiago, Nuevo León, y en ese rancho dije, yo lo conozco, le decía al dueño del rancho, yo este lugar lo conozco, pues no tengo idea cómo. Y dice, de casualidad, ¿tú no venías con las aventuritas de Pipo? Dije, ese mero es, por ahí es la cosa. Increíble, ¿no? Y qué padre. Y muchos recuerdos bonitos porque era ir a grabar con todos los niños. Teníamos nuestros espacios de estar actuando de 10, 20, 30 minutos y todo lo demás era diversión. Los ranchos que retaba Pipo era para divertirnos. Entonces, pues nos la pasamos padrísimo. De hecho, a veces grabamos en el rancho del doctor Martínez y ahí en su alberca, ahí yo creo que se la dejamos todo enlodada. Éramos tremendos. Y no, muy, muy bien. Y en el teatrito de Pipo, que era ya en el estudio, sí eran muchos nervios porque pues el señor Marroquín Pipo pues era demasiado estricto y era bien tenso estar ahí y saber si le gustaba o no le gustaba lo que estabas haciendo. Y a veces cuando no le gustaba, nada más es que se agarraba el pelo y quedaba los zapatados así, pero porque eso a final de cuentas era parte de su personalidad, la disciplina que tenías que entregar y que tener para ser parte de su cuadro de actores. Marcaba muy bien las escenas, tenía paciencia para con los niños al momento de realizar las aventuritas. En las aventuritas mucha paciencia. No, y cuando interactuabas con él se te quedaba viendo así. Entonces, tienes que estar bien listo. Tiene la mirada fuerte, profesora. Sí, mira. sí. ¿Cómo lo recuerda usted cuando llega pues tengo entendido, a esta escuela de arte dramático en donde él imparte clase? Sí, no, muy bonito, ¿verdad? Muy agradable. Yo venía de la Universidad de Nuevo León, de Filosofía y Letras, entonces como no me dejaron en mi casa porque una mujer, no, ¿verdad? Entonces pues entré ahí a teatro porque dije, bueno, ¿cómo se hace el teatro? Y ya lo aprendí con él porque él nos enseñaba a todos, desde hacer escenografía, a estudiar bien los libretos, a tener contacto con los personajes. Lo primero era improvisar mucho, mucho. Entonces ya pues no te agarra en curva cuando tienes algún problema, ¿verdad? Inmediatamente sales. Entonces él estaba bien atento y todo. Y presentábamos muchas obras en el Teatro Monterrey, lleno hasta los botos, lleno con gente sentada en las escaleras, todos. Y
seguro les encantaba porque él pusiera obras de teatro porque se llenaba bien bonito, bien padre, ¿verdad? Y como eran gratis, pues no había inspectores. Entonces todo el mundo está sentado en todas partes. Y nos damos. Y después como productor produjo varias obras con nosotros ahí en el teatro y hay varias placas y todo en el Teatro Monterrey, sí. Muchas obras, escribió Llegaron de otra galaxia, también una obra muy bonita que presentó, porque siempre estaba activo. Ideando. Sí, salías a escena y entrabas salías de escena y te veía y te decía, ¿cómo ves si hacemos esto? Y si entrabas y lo hacías así de improviso, ¿verdad? Sí, te decía, la próxima voy a entrar yo también, pero nunca se animó. No, era fabuloso, sí. ¿En dónde persiste la magia, licenciado Gilberto Marcos, del personaje como tal, de Pipo? ¿Qué fue lo que lo llevó a ser pues, el consagrado de los payasos para tener ese nexo de identificación para con el público infantil, para con los niños? Bueno, yo creo que en todos los casos, y yo lo he pensado con respecto a los programas que me tocó producir y conducir, pues tiene que ver una circunstancia, ¿no? Y entonces la circunstancia más el personaje y los contenidos pues te dan un determinado éxito. Yo creo que hay muchos proyectos muy buenos que no han salido adelante, que no han triunfado, porque no era la circunstancia, no era el tiempo adecuado, ¿no? Y en el caso de Pipo, pues pues la televisión estaba incipiente, el Canal 3 era el canal de Monterrey, y yo creo que había una necesidad de programas infantiles, los niños estábamos pegados a la tele, el personaje el adecuado por su maquillaje, su vestimenta, sus zapatos y todo lo que él hizo para hacer una televisión pues blanca, que era la de la época, ¿verdad? Sí, de los años 60. Exactamente. Y 70. Entonces, y con mucha creatividad, porque no era un personaje insípido, ¿verdad? O sea, él traía más sustancia, ¿verdad? Sí. La sustancia que le daba el teatro, el roce con sus alumnos, la vocación que tenía y la pasión por el teatro. Y además, curiosamente, quizá él jamás quiso ser payaso, ¿verdad? O pensó en serlo. No. Pero ya hecho, era su oportunidad para salir adelante con lo que él sabía y traía adentro. Y eso le dio muy, muy buen resultado. Y además el trato que le daba a los niños. Él antes de su programa, de empezar, iba a saludarlos, a darles la mano, a platicar con ellos y todo. Y luego ya salía, entonces ya estaban todos entusiasmados. Es que hacíamos una fila en los pasillos para entrar al estudio, todo en orden, y ahí él pasaba y saludaba a todos. Se puede decir que creaba ambiente, doctor Martínez Arizpe. Le dedicaba tiempo. Sí. Sabía, pues no sé, quizá la psicología de cómo atender a los niños. ¿Qué les gusta a los niños? Al niño le gusta, pues que no lo ofendas, que no te burles de él y todo, sino que lo alabes, que le digas, oye, qué grande estás, o qué guapo, o qué bien, que eres muy valiente, o te gusta esto. O sea, interactuaba con ellos. Y eso era una de las partes más importantes, ¿verdad? Que el niño inmediatamente se identifica con el personaje y hace ese clic mágico, esa magia de tener un respaldo de un personaje que el niño lo siente como de él y que es su amigo. Y como niño decías, es mi amigo, Pipo es mi amigo, me saludó, me habló por mi nombre, me dijo Héctor, me dijo mi nombre, y concursé en su programa. El concursar en el programa era toda una aventura y todo un éxito para todos los que... y todos queríamos pasar al frente para estar con él. Pero tiene razón Héctor, cuando estabas en la fila y él pasaba a saludar, pues de repente el pip pip, y a mí nunca me lo dejó de hacer pip pip, y aún siendo director general, era una broma de él, el pip pip. Y actuaba como niño, él se sentía como un niño. Era un niño. Decía, tengo que ser un niño y hacer las cosas de niño. Y así lo hacía, ¿verdad? Entonces, pues los niños más le creían. Pero él actuaba porque él detrás de las cámaras era muy serio. Sí, bueno, hay una cosa. O sea, no era, ¿cómo te diré? No tenía el mismo ambiente siempre. Voy a poner un ejemplo, Oscar Burgos. Oscar Burgos detrás de cámaras se la pasa echando relajo, igual que en la tele. Por poner un ejemplo de lo cercano que estuvimos, él también apreció mucho a Pipo, ¿no? Pero
Pero José Marroquín no, era muy serio. Entonces él actuaba su personaje y lo actuaba muy bien. Le salía muy natural. Bueno, permítame platicar una anécdota muy importante, porque todo eso viene a un respeto que le tenía al personaje y al público que quería su personaje, a todos los niños y a las generaciones, que ya eran 2 o 3 generaciones que lo seguían. Él una vez fue a mi circo, yo era dueño de un circo que se llamaba Circo Dunbar, muchos lo han de conocer. En los circos, cuando llueve, pues va poca gente por lógica, ¿no? Por la lluvia, el lodo, en los terrenos donde estamos. Y esa ocasión estaba Pipo ahí y llegaron como unas 20 personas porque fue una tormenta impresionante. Entonces, pues ya vamos con el señor Marroquín y le decimos, pues disculpe, pero pues no va a haber función. ¿Pero por qué? Ya le explicamos por el motivo. Dijo, pero hay gente. Yo cuando llegué vi que había personas, pero son 20 personas, señor Marroquín. Permíteme un momento, por favor. Empezó a maquillarse, normalmente tomaba su tiempo, una media hora para maquillarse, se maquilló en 10 minutos, yo creo. Rápido, se cambió, se maquilló, va. A nosotros no nos dice nada más nos quedamos así como que, ¿qué va a pasar? Va él con las 20 personas afuera del circo, les dice, señores, por motivos de lluvia, normalmente no se da función, pero ustedes están aquí, quieren que haya función con las 20 personas, lógicamente no es igual de divertido porque pues es más, se presta menos, pero quieren que haya función, las personas por supuesto dijeron sí, se hace la función, adelante. Por supuesto. De esa calidad del personaje. Es un respeto que le tenía al personaje, que decía, oye, pues vienen estas 20 personas a enlodarse los zapatos, a mojarse para verme y que yo pues no me enlode los zapatos y no haga lo mismo que ellos hicieron, pues porque yo soy Pipo. Definitivamente él no era de esas personas. ¿Se puede decir, doctor Martínez Arizpe, que gracias a la labor escénica que él desarrolló como actor, como director de las puestas, en varias de las puestas donde él estuvo, le ayudó al personaje para engrandecerlo? Claro, por supuesto que sí. Fíjate que cuando le ofrecieron hacer un payaso, él dijo que no, porque él era un director de teatro y era actor. Pero luego recapacitó y dijo, bueno, si soy actor, un actor debe de representar cualquier personaje, sea lo que sea, y para eso soy actor. Entonces yo voy a representar a un payaso. Entonces ahí tenías al actor que estaba representando a ese personaje, al payaso, y por eso le dio vida, le dio fuerza y lo llevó a este lugar, ¿verdad? No hay papel pequeño para un actor. Así. El actor es pequeño, pero el papel no. El papel lo van a engrandecer. Y era un profesional de 24 horas. Siempre fueras a donde fueras con él, sí. Es que esto no hace Pipo, es que esto no es de Pipo. Y esto es entonces, las 24 horas. Ya cuando estábamos en casa de alguno de nosotros, pues sí, nos pachangueábamos, ¿verdad? Tengo una selfie de él, nada más que no me avisaste con tiempo, pero él se tomó así la cámara, la primera selfie. O sea que fue pionero de las selfies. Sí. Muy bien, con este buen ánimo aquí en la mesa del programa especial Pipo por Siempre, nos vamos a una pausa, pero inmediatamente regresamos evocando a esta gran y legendaria figura del entretenimiento infantil y por supuesto de la televisión, que es José Marroquín Leal, Pipo. Estoy contigo siempre, que me tienes a tu lado. La necesidad de tomas exteriores durante las aventuritas hicieron que en 1964 se grabaran escenas en película de 16 milímetros, que eran empatadas con las escenas en vivo que se originaban en el estudio. La orquesta tiene una misión específicamente de difundir la música de los grandes autores del hombre. O sea, muchos decimos dentro de la música sinfónica que las 9 sinfonías de Beethoven son como la Biblia de la música. O sea, esas 9 sinfonías son el parteaguas entre un estilo y lo que vino después. Entonces pueden empezar escuchando las 9 sinfonías de Beethoven. Oye, muchacha, ven conmigo. Listo, ya van a estar esperándonos un buen trabajo, una beca escolar.
Un compromiso informativo que genera confianza durante las primeras horas del día. Informativo Nuevo León. Emisión matutina, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 28, Televisión Inteligente. En México, puedes hacer lo que te gusta. Hoy tenemos las herramientas y las oportunidades para hacerla en grande. Innova. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En el embarazo se presentan muchos cambios hormonales, es decir, cuando una mujer da a luz, pues las hormonas cambian, suben y bajan, y entonces se puede presentar una depresión postparto o, como comúnmente conocen, el tema de baby blues. No te pierdas, este próximo jueves estaremos hablando acerca de esto y mucho más. A las 10:30 de la mañana, una cita tú y yo. Canal 28, Televisión Inteligente. En 1974 se inició la tradición de las meriendas para los cumpleañeros en el programa de Pipo. Gran personaje, José Marroquín Leal, que cubrió varias décadas en el entretenimiento televisivo, en el entretenimiento infantil, y estuvo presente, por supuesto, en el programa de televisión, su consagrado programa de televisión, en presentaciones personales. Yo recuerdo que allá a principios de los años 80 se filma una película con ciertas escenas aquí en Monterrey, que se llama Mientras haya niños habrá payasos, una película dirigida por un cineasta de origen francés. Cepillín aparece como el protagonista, pero hay un momento muy especial dentro de esta historia en donde está ese nexo entre el niño y el payaso, en donde figuran diversos personajes de payasos de aquí de Monterrey. Podemos ver a Duglín, pero se ve y se identifica inmediatamente la figura de Pipo, ahí en una escena donde estaba aquel famoso King Kong que estuvo también presente en el circo, en el ambiente del circo. Fabio Franco, ¿cómo ubicas tú la figura del payaso tan especial en ese ambiente circense? ¿Cómo logra identificarse con el público infantil sobre todo? Pipo. Sí. Mira, fue algo bastante interesante porque Pipo nos pidió el circo para una aventurita. Por supuesto, sí, para nosotros era un honor prestárselo. Y al término de esta aventurita, él me dijo: Fabio, dile a tu papá, que era el que manejaba principalmente el circo, dile que voy a regalarle yo una presentación para recompensar que ustedes me prestaron el circo. Y le gustó tanto el trato de mi familia, y fue algo tan bonito que creció, una amistad tan bonita que inició a partir de esa presentación, que constantemente se presentaba. Y algo muy de acuerdo a lo que ustedes dicen, que Pipo no quería ser payaso, que Pipo tenía pues no un recelo, de hecho tenía un respeto hacia los payasos. Él primero decía: a mí me da pena ir a un circo, porque en el circo sí hay payasos y yo soy un actor representando a un payaso. Ahí los payasos se suben a los trapecios, doman animales, hacen cosas de peligro y están preparados para ser payasos. Yo soy un actor que estoy representando a... Entonces ese era uno de los motivos por los que él se detenía a trabajar en los circos. Afortunadamente trabajó con nosotros durante 4 o 5 años, fue un honor. Era impresionante que la gente, el circo de nosotros en ese momento era pequeño y andaba en las colonias de Monterrey, el Circo Dunbar, yo creo que mucha gente lo ubica, y la gente no creía que estuviera Pipo. Llevábamos a muchos artistas de televisión, de hecho el circo era conocido porque iban muchos artistas de la tele, pero cuando iba Pipo la gente decía: ¿cómo va a venir Pipo? O sea, Pipo no viene aquí, o sea, Pipo está en la tele, pero aquí no viene Pipo. Y la gente no creía que iba Pipo al circo. Era increíble. Y Pipo más que nada lo hacía como una distracción para apoyar a sus compañeros.
para apoyar a la gente que iba trabajando con él. Es feo hablar de dinero, no es bonito, pero lo vamos a decir. Pipo no se quedaba con un peso, él lo repartía absolutamente todo. Y era muy especial tener a Pipo en el circo. Sin duda, momentos inolvidables los que has de haber vivido tú y tu familia. Totalmente. Pues vivía con muy poco. Sí, o sea... ¿Se puede decir que era un hombre austero? Nosotros no le pagábamos ninguna gran cosa. Dejó de hacer presentaciones en piñatas y demás, donde le podía haber entrado, porque muchas veces es el gane de mucha gente que está en la tele actuando, porque pues es una promoción para que luego hagan cosas fuera, y es donde les entra Yo me sentía Pipo, porque yo era payaso también en el teatrito de Pipo. Y entonces, pues me contrataba la gente, me quería contratar la gente para hacer fiestas infantiles, y Pipo no hacía fiestas infantiles. Me acuerdo que me preguntaba a Claudita Botello, ahí empezaba, y me decía, oye, Fabito, era la telefonista de ahí de Televisa, estaban preguntando que cuánto cobras por una piñata. Yo no hago piñatas. Me iba en camión al canal, pero yo decía que no hacía piñatas, porque yo era alumno de Pipo, yo tenía que hacer lo que hacía Pipo. Claro. Sí, pero así es. No era austero, le gustaban algunas cosas. Los coches. Sí, ¿Cómo le gusta? ¿Se puede decir que eran debilidad de él? Sí, los coches, sí. No, sí, definitivamente. O sea, yo creo que no era ambicioso, pero sí le gustaba. No había equipo de música o de grabación que saliera, que él no comprara toda la música que podía mantener. Por ejemplo, primero las aventuritas las escribía en una libreta y a mano, así. Hay muchas libretas de donde escribía. Después empezó con una máquina y escribía en la máquina. Después una máquina eléctrica, y ya era bueno para hacer los libretos. Pero luego la computadora, y aprendió a manejar la computadora y todo para poder hacer los libretos en la computadora. O sea, siempre se fue adaptando a la época, al momento, y disfrutó. Por ejemplo, decía, voy a hacer una aventurita en que necesito un Jeep. ¿Y quién me presta un Jeep? No, pues mejor lo compro. Y compraba el Jeep. Específicamente para la aventurita. Ajá, y luego una combi que tenía también, y así lo iba, iba comprando lo que él quería. Disfrutó la vida, pero no vivía con excesos. No, exacto. O sea, era totalmente... Él vivía para sencillo. El personaje, exactamente. Muy sencillo en su... Pero ayudaba también a muchísima gente. Bueno, eso sí. Pero que no supiese nada. Esa era la condición para ayudar. Que no dijéramos nada. Así es. Y ahorita que Fabio Franco mencionaba la cuestión del compañerismo que tenía Pipo para con su equipo de personas que estaban ahí a su lado, ¿cómo recuerda la profesora Mira Barquera ese gran compañerismo y esa amistad que surgió entre el maestro y el discípulo, es decir, entre José Marroquín Leal Pipo y Juan Ramón Garza Valle? No, mucho. Seguido estábamos en el rancho, todos, ¿verdad? No, seguido. Y en tu casa también. O en mi casa también. En mi casa grabaron aventuritas también. Como mi casa en ese tiempo pues era la única que había 2 cuadras a la redonda, pues nadie se veía. Entonces, cámaras y todo. Entonces sí, mucho. Por eso te digo que se tomó la foto y muchas cosas hacíamos. Fuimos de viaje muchas veces, sí. O sea, era muy divertido. Así como era profesional en el trabajo y nos tenía al punto, así era muy divertido cuando con Héctor, no, hombre, olvídate. Mucho. Gran cercanía. Sí. En la actualidad, con el entretenimiento infantil, que bueno, sabemos que las cosas han cambiado a lo largo del tiempo. Ya son casi 21 años del fallecimiento de José Marroquín Leal, quien le da vida a Pipo. ¿Habrá alguien que, no digamos que sea igual, porque nunca va a surgir alguien igual, pero que al menos se le equipare un poco en relación a ese humor, a ese entretenimiento sano, limpio? Sí, durante todo este tiempo no se ha podido lograr ni se va a lograr ese lugar, ¿verdad? Pero hay que seguir. Para hacer un personaje actualmente, y sí estamos acercándonos a eso, es seguir lo que él decía. Mi personaje es para niños de 0 a 6 años. De ahí en adelante, el que lo quiera ver, bienvenido. Papás, abuelos, muchachos de 18, 20 años pueden verlo. Pero mi personaje es para niños de 0 recién nacidos a 6 años. Y ese es el éxito. No debemos de perder el rango de a quién vamos a divertir. Ahora, si a ti te gusta y todo, bienvenido. Pero no. Y ahora se perdió el rango y entonces ven que tienen más auge con niños y niñas de 14, 15 años
con otro tipo de música, otro tipo de entretenimiento que está bien, pero ya no es una barra infantil, ya no es un campo infantil. Lo que se ha perdido es el campo infantil, de fantasía, de sueño, de magia, de blancura. Eso es lo que tenemos que reinventar y que tenemos que volver a implantar, actualizado, refrescado a esta época. Sí, pero enfocados al mercado, al que se enfocaba Pipo, que era los 6, de los 0 a los 6 años, 8 años. Que es donde está ese grado de candidez, de inocencia. Sí, que todavía tienes esa fantasía de pensar que el personaje así es, que no hay nadie atrás, así es el personaje. Y fue cambiando la indumentaria, ¿verdad, doctor? Fue actualizando según la época. Sí, porque yo me acuerdo todavía, bueno, en los años ya 90, Pipo aparecía frecuentemente en la televisión con suéter, por ejemplo. Sí. Era uno de sus Es que dejó, elementos. Fíjate, yo le insistí en los últimos años que volviera, y si quieres un poco nostálgico yo con ese atuendo que tenía originalmente. El cuello grande. Y el moñito. Un poco como aquel, pero era incluso cuadriculado también, ¿no? Sí. Como el que vemos en... Que digamos que es el original. El original sí. de cuando surge el personaje. Y un moñito que traía aquí, pues ya pasando el tiempo, pues ya no era en contexto. Sí. Pero eso me decía, tú estás muy nostálgico y anticuado. Y nunca quiso, nunca aceptó volverse a poner el mismo atuendo. El disfraz, el traje de la primera época al último. Y ya andaba totalmente relajado. Y yo por eso le decía, bueno, como en la escuela, aunque sea un día con el uniforme. Sí. Y nunca quiso, porque decía que era muy incómodo. Y que además estaba pasado de moda. Sí, ya había pasado de moda. Así se estuvo actualizando siempre. Muy bien, pues aquí en el programa especial Pipo por Siempre continuamos con esta gran charla, con este gran momento, con nuestros distinguidos invitados, recordando al rey de los payasos, a José Marroquín Leal, Pipo, aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. José Marroquín Leal se graduó como mecánico tornero en la Escuela Industrial Álvaro Obregón, profesión que ejerció muy poco. Vamos a preparar un aguachile tropical. Como base de picante vamos a utilizar chile habanero y piquín. Tenemos que buscar en la semilla que tenga el picor que la gente le gusta, además el sabor. En México, el chile más picante que tenemos es el chile habanero. El del verde es una sola enchilada y el habanero no. Comes y cada vez va aumentando. Si no hay chile, no hay amor, porque la comida no sabe buena. Pica, 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 milagro de esta región. En México, puedes hacer lo que te gusta. Hoy tenemos las herramientas y las oportunidades para hacerle en grande. Innova. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Canal 28, Televisión Inteligente. En 1980, las aventuritas de Pipo se grabaron totalmente en el exterior. Bien, pues con este buen ánimo regresamos aquí a este programa especial Pipo por Siempre, a 55 años del surgimiento de esta inolvidable figura de la televisión y del entretenimiento infantil. Y hace unos cuantos minutos pues estábamos evocando, recordando un momento triste, un momento difícil, porque cuando pues se da a conocer la noticia del fallecimiento de quien dio vida a Pipo, José Marroquín Leal, pues fue algo que creo nunca se había vivido en la ciudad, en Monterrey, Nuevo León. No se había dado un hecho así de esa magnitud. Padre Juanjo, ¿cómo recuerda ese 6 de febrero de 1998? Con mucha tristeza y mucha sorpresa,
Y como siempre decía el maestro, la función tiene que seguir. Me tocaba celebrar misa. Sí. Cuando Héctor me habló 5 minutos antes de entrar en la parroquia del Rosario, que era donde estaba, y era misa para las embarazadas. Imagínate, estaba todo lleno de embarazadas, acababan de dar la noticia en la televisión y tener que entrar a celebrar. Tenía así, aquí tiene que seguir, el que es buen gallo, donde quiera canta. Claro que sí estuve llorando parte de la ceremonia, pero sí fue muy difícil para mí el momento cuando escuché a Héctor que me dijo, se fue. Ay, chihuahua, o sea, fue un shock. Me senté ahí, las secretarias y el padre Santiago que estaba ahí, pues ahí me dijeron, tranquilo. La primera que me habló fue mi mamá, cuando ya habían dado la noticia. Y pues bueno, acá en Televisa se empezó a hacer todo también, una preparación de los programas especiales, pero yo recuerdo mucho que tuve la bendición junto con Héctor cuando llegamos ahí a la funeraria de poder bajar al lugar donde lo estaban preparando y darle la bendición. Él cuando yo me ordené decía, ya tengo quien celebre mi misa cuando me muera. Y yo decía, no, maestro, falta mucho. Y pues nos tocó, junto con Monseñor Aureliano Tapia, que en paz descanse, celebrar la Eucaristía ahí en la Purísima, sí, que fue también... Y otros sacerdotes. Y otros sacerdotes, y había más padres, el Padre Justo y algunos otros padres, pero fue una Eucaristía apoteótica. Fue algo que dentro de la tristeza, la sorpresa, el qué voy a decir, porque ya después me enteré de que íbamos a estar en vivo en la tele, o sea, que iba a estar la misa y todo. Ay, Diosito, o sea, fue una situación que se juntaron muchos factores, pero al final tuvimos que sacar la casta, porque era lo que él quería. Yo creo que ya nos quebramos hasta el momento en que lo estábamos sepultando, sobre todo cuando pusieron la canción de Sonríe. Fue el momento en que ya tuvimos que desahogar todo, pero yo recuerdo mucho el momento en que fui y le di la bendición y estaba dormido, entonces dije, bueno, pues ya se fue, ya se acabó, pero no sabíamos que apenas empezaba realmente la historia de don José Marroquín de Pipo. Sí, y yo recuerdo estas imágenes que todavía tengo muy vivas en mi memoria de ese estudio de televisión en Televisa Monterrey, pues lleno con los compañeros, sí, con el licenciado Horacio Alvarado Ortiz, pues brindando un mensaje, unas palabras, y todos pues conmovidos, licenciado Marcos, claro, en aquel momento. Pues fue impactante porque a pesar de que era un viernes y yo estaba dejando la oficina al mediodía porque iba a salir de viaje con mi esposa Cecilia y me habían dicho, oye, no llegó, Pepe no llegó, me decía Gumaro y Mario Abel y José Alonso, y pues no llegó a su programa, iba a grabar, el programa se transmitió porque estaba grabado, pero iba a grabar otro en el mismo horario para ir cubriendo las posibilidades que había ahí de producción. Y entonces, pues oye, pues búsquenlo, como que no llegó, y pues yo realmente así apurado no estaba, pues dije, pues ya se echó la primera incumplida, ¿verdad? Sí. Porque no pasa nada. Por alguna razón no llamó, pero no, jamás pensé en eso. Me fui a la casa, nos preparamos, salimos y cuando íbamos en carretera me habla José Alonso al celular, José Alonso Ríos o Mario Abel, no recuerdo quién, José Alonso fue el que me habló y me dice, oye, malas noticias. Boom, frené y me paré en un retorno, había justamente un retorno ahí y me dice mi esposo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, José Alonso? Se nos fue. Y para atrás. Entonces, pues ya nos vinimos a hacernos cargo de la transmisión y a ver qué es lo que íbamos a hacer. Y en coordinación con la familia, con Héctor, etcétera, para preparar todo, que jamás imaginamos que fuera a ser de tal magnitud, aunque sí pensábamos que siendo el personaje que era, pues iba a ser un golpe muy fuerte para la ciudad. Poco a poco nos dimos cuenta en las capillas que se tuvieron que preparar 2 o 3 espacios ahí para que cupiera la cantidad de gente que fue a las capillas del Carmen. Luego, recuerda Héctor, cuando bajamos, porque dijimos, oye, pues no nos vamos a ir en procesión. Con vehículos a la Purísima, que decidimos también ahí mismo hacerlo en la Purísima, y salimos, bajamos al sótano donde estaba el féretro y nos pusimos detrás de la carroza
para salir, abren la puerta, el portón grande ahí de las capillas, y salimos a la calle y fue impresionante ver la cantidad de gente que ya estaba ahí lista para acompañarnos en todo el camino a la Purísima. hacia la Purísima, donde el padre pues se aventó una misa excepcional. Estaban todos los demás sacerdotes, pero él fue el que dio la homilía que nos tenía llorando a todos, la verdad. Pero también recuerdo momentos ahí de tomar decisiones, porque en el momento que estábamos muy, muy tristes con el evento, les había pedido que transmitieran el recorrido y el arranque de la misa. Sí. No más, porque en aquel momento, y yo no sé, quizá también en este momento, sin permiso de la Secretaría de Gobernación, no podías transmitir las misas. Y habíamos empezado en el canal eventualmente a transmitir algunas misas, pero era un permiso, era un tormento chino, ¿verdad? Entonces me decía Maribel, y vamos a transmitirla completa. Se me acercaba ahí en plena misa Maribel Díaz, gerente de producción, y le decía, oye, no, nos vamos a meter en un problema, no tengo autorización de Gobernación, no tengo autorización de Televisa, y esto puede ser un problema grave. Por favor, dice, vamos a dejar la transmisión. Le dije, bueno, pues ya, total, ya lo que estábamos viviendo, pues dale para adelante. Y fue una transmisión muy, muy, muy buena, porque después incluso de ahí de la Purísima salimos en procesión, también la gran cantidad, como en la época de don Eugenio Garza Sada, que fue en la Purísima también, y que de ahí salió la procesión, no al Panteón en este caso, sino fuimos a la Anda, caminando, recorrimos Venustiano Carranza, Calzada Madero, de la Anda, que se le hizo un homenaje, pasamos al canal, también a pie, sí. Y luego de ahí, del canal al Panteón de Guadalupe. Impresionante todo el camino. Era realmente una cantidad de gente que yo lo he dicho en muchas ocasiones, ni Gonzalitos, que fue un personaje, hablando con proporciones, fue un homenaje póstumo, de su sepelio para Gonzalitos, tremendo. Don Eugenio Garza Sada, pero el de Pipo fue realmente fuera de serie. ¿Qué reacciones hubo, doctor Martínez Arizpe, en cuanto a la gente que ustedes vieron bueno, en lo ese que recorrido? pasa es de que en el momento que ya nos juntamos en las capillas, se había dicho que la primera hora iba a ser para la familia y los amigos, ¿verdad? Pero ya empezó la gente a estar afuera. Y ahí era donde decía, oye, no va a caber, o sea, desde ahorita. Y empezaron a abrir más salas, como dijo Gilberto. Y entonces ahí entendimos que Pipo era del pueblo, que Pipo es de la gente, de todos sus admiradores, de todas sus gentes. Entonces había que dejar que la gente se despidiera como ellos querían. Y eso surgió más después de la misa. Estábamos junto al ataúd cargándolo, pues estaba Gilberto, estaba yo, estaban varias gentes, ¿verdad? Pero al terminar la misa, donde lo agarramos, nos quitaron la gente y se fue volando. Haz de cuenta que iba flotando, todo el mundo se lo fue pasando y llegó solo a la carroza que estaba afuera, y ahí la gente le aventaba flores, recados, le gritaban, le lloraban, cantaban. Entonces ahí él nunca se imaginó que lo quería, lo que lo extrañaba a todas las personas, todos sus amigos, que eran todos los niños y todas las personas adultas. Hubo más de 1 millón de personas en la calle siguiendo el cortejo, ¿verdad? Eso es impresionante. El impacto que logra una figura de tal trascendencia por varias generaciones, porque estaban los niños, estaban los papás de los niños y seguramente los abuelos de los niños. Y seguimos recordando al rey de los niños, al rey de los payasos, que es José Marroquín Leal, Pipo, en este programa especial. Pipo por siempre, a razón de que son 55 años del nacimiento de este inolvidable personaje del entretenimiento infantil. Regresamos, vamos a una pausa y continuamos aquí en Pipo por siempre. El programa de Pipo fue presentado el 20 de enero de 1964 por el señor Rodolfo Guzmán, conocido como el tío Rodolfo por los niños regiomontanos.
En México, puedes hacer lo que te gusta. Hoy tenemos las herramientas y las oportunidades para hacerla en grande. Innova. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Saldo negativo? El último estado financiero mostraba un saldo positivo de 100 millones. ¿Cómo pueden haber desaparecido en solo 2 meses? Cortina de humo. Hansagua y el banco fueron defraudados por la cantidad de 500 millones de yenes. No escriba solo lo que le conviene, secretario. Voy a recuperar los 500 millones, pase lo que pase. Si podemos apropiarnos de la casa, será un gran paso para recuperar los 500 millones. No le guardo rencor, pero si alguien me golpea, yo lo hago más fuerte. Canal 28, Televisión Inteligente. A la fecha, se conservan más de 500 prendas del vestuario que utilizó Pipo de 1964 a 1998. Bien, pues regresamos aquí al programa especial en recuerdo, en homenaje del inolvidable José Marroquín Leal, Pipo, y pues se integra también a la mesa alguien que le rinde tributo a Pipo, que es Adrián, bienvenido. Adrián Sens. No es chiste, es apellido. Muy bien, Adrián Sens. Muy bien, pues bienvenido y pues qué honor que también nos acompañes en esta ocasión tan especial. No, pues honrado. Le estaba diciendo aquí al licenciado Marcos que me siento como si estuviera a punto de hacer mi examen profesional con sinodales. Imagínate, pues estar con las leyendas, con gente que convivió con Pipo, porque para el público que está viéndonos en este momento, pues Pipo era la figura, la estrella, pero para ellos es su familia, el amigo, el compañero, el padrino. O sea, lo ven de una manera completamente diferente, como tal vez nosotros como público veíamos a la figura en televisión. ¿Desde qué momento surge tu admiración hacia el personaje de Pipo? Yo creo, bueno, tengo 37 años, ¿no? Nací en una época donde no existían las redes sociales, en muy pocos hogares existía la televisión de paga y era de ley ver el programa de Pipo todas las tardes. Yo creo que los que nacimos en los 60, 70, 80, 90, era nuestro Netflix, era la aventurita de Pipo, o sea, las series de aquel entonces. Era un hombre adelantado a su época. Y sobre todo, yo creo que de niños nos dábamos cuenta, ¿no? Las grandes figuras, los íconos de la televisión, la forma de trabajar, no nada más tanto de José Marroquín, también de aquí del licenciado Marcos, de Don Chucho, de Juan Ramón Garza, la gente que como ya se dice en el teatro, un peso escénico impresionante, que no ocupaban de 10, 15, 20 personas, una gran escenografía, iluminación, si únicamente con la presencia bastaba para... Y obviamente el conocimiento, y era gente que a nosotros como niños nos inspiraban a prepararnos día con día en la escuela. Y si sabes que pues, yo quiero un día estar ahí, yo requiero prepararme, estudiar, documentarme, porque no cualquiera trabaja en la televisión, por supuesto, o en el teatro. Y así lo recuerda el doctor Abraham Villarreal, con esa preparación, con ese entusiasmo por hacer muchas cosas a José Marroquín, o cómo recibe también su familia. En este caso, bueno, tengo el gusto y el privilegio de conocer a su hija, que es una destacada personalidad dentro de los medios de comunicación, Clara Villarreal. Supongo, me imagino que también en su momento de etapa infantil pues admiró y creció con todas las enseñanzas del personaje de Pipo en la televisión. Tenemos fotografías donde está Mayra, Loreto y Clara con ellos en un aniversario. Y ahorita, viéndolo a este hombre ahorita aquí, le decía yo, hijo de su... Hasta la misma moverse, los ojos y todo, lo está imitando mucho, muy bien. Y uno de los consejos que le dije yo ahorita, Pipo nunca lastimó a ningún niño, nunca le dijo groserías y fue un payaso blanco 100%. Espero que lo sigas igual que él.
Y pues se ve, se nota que así trae esta enseñanza de este gran maestro, de todas estas figuras que mencionabas, Rodrigo, que crecimos, porque también me incluyo, admirando a través de tantos programas de televisión que nos hicieron disfrutar tanto los momentos de entretenimiento infantil como la información. Aquí está, bueno, pues una gran personalidad a quien, como tú mencionabas hace un momento, también admiramos y fuimos aprendiendo mucho de ellos al ver las entrevistas, al ver la forma en que trataban a sus entrevistados y esa cercanía que lograron para con el público. Y hablando de eso, licenciado Gilberto Marcos, hablando de entrevistas, usted como periodista, pues además de esa amistad que labró con José Marroquín Leal, tuvo la oportunidad en su momento de llevar a cabo una entrevista que pues a la fecha es memorable con el personaje, con Pipo. Pues mira, por dos razones. Yo te decía al principio que siempre entrevisté a Pipo. Desde que entré a la televisora lo entrevistaba para los diferentes programas donde participé, incluido Foro. En Foro estuvo en muchas ocasiones, iba a los foros bohemios, pero también lo entrevisté en diferentes momentos. Pero esta fue la última entrevista, una entrevista meses antes de su fallecimiento, y quedamos, yo sé que me la han criticado algunas personas en las redes sociales porque está en YouTube, y quedamos en hacer una entrevista diferente, digamos, no una entrevista grosera, pero no una entrevista blanca, así color de rosa, ¿verdad? Sino al estilo de Foro, así cuestionadora y pesada, ¿no? Pues habrá gente que decía, oye, pues qué irreverente con esas preguntas, pero finalmente eso acordé con él y dije, oye, vamos a hacer algo distinto, porque siempre es así, todo muy color de rosa. Entonces, pues sí le hacía preguntas pues, pesadas, pero ya consensadas con él. Y esto no lo platicamos como las preguntas o el cuestionario, pero sí me sorprendió cuando empezó a maquillarme. Saca el maquillaje y me empieza a maquillar. Me pone muy nervioso porque, pues imagínate, estás un poco acartonado, ¿verdad?, con tu papel de periodista serio, y de pronto se pone a maquillarme, ¿no? Mientras me contestaba las preguntas que le hacía. Entonces, pienso yo, porque jamás vi a nadie que fuera maquillado por él, que me tocó ser el único en ser maquillado como Pipo por el mismo Pipo. Sí, entonces en ese sentido es memorable. Para mí es un gran recuerdo. Que queda como un tesoro allí, presente tanto ahora en las redes sociales como en la memoria de quienes en su momento la disfrutamos por televisión. ¿Y con qué nos quedamos, doctor Héctor Martínez Arizpe, de José Marroquín, por supuesto, pero también de Pipo? ¿Qué es lo que pervive en la actualidad de este personaje y de la persona, por supuesto? Bueno, pues todo su legado que nos dejó es porque uno nos lo transmitió muy bien. O sea, él tenía esa magia, esa facilidad de transmitir, ¿verdad? Y él lo hizo muy bien, fue un gran maestro y un maestro para toda la gente que lo conocía, porque todavía tenemos muchísima gente que se acuerda todos los días de Pipo porque le transmitió, le enseñó algo que ver, ¿verdad? Por eso en esta época se necesita un personaje con esos principios, con ese seguimiento para poder seguir adelante con esa labor. Él va a trascender por esa labor, por sus conocimientos, por su forma de ser José Marroquín con Pipo y luego el Pipo hacia el público, hacia toda la gente. Entonces eso es lo que hace que una persona trascienda. Hay muchas gentes que se pintan, duran 2 años, 1 año y ya no vuelves a saber de quién era ni qué hacía. Pero para trascender todo este tiempo se necesita mucha calidad y mucho conocimiento y profesionalismo sobre todo. Así es. ¿Y cómo lo seguirá recordando el doctor Abraham Villarreal a José Marroquín Leal, a Pipo? Pipo, como lo dije hace ratito, está en los corazones de todo lo que hicimos. Pipo, cuando yo me enteré de su fallecimiento, yo iba por la calle Colón e inmediatamente fui a dar a su casa. Y ese recuerdo de verlo ahí en la cama, con sus ojos abiertos todavía, cuando escuché yo la palabra que había fallecido José Marroquín,
Eso me lo voy a llevar grabado. Me lo voy a llevar grabado hasta el resto de mi vida, ¿entiendes? Porque son cosas que no las voy a volver a ver nunca, ¿verdad? Licenciado Gilberto Marcos, ¿cómo seguirá presente en su vida José Marroquín Leal? Pues mira, yo estuve en el sepelio durante pues todas las horas que duró, los 2 días, y muy cerca del féretro, pero como es mi costumbre, trato de no ver a las personas difuntas en el ataúd, y afortunadamente no lo hice. Entonces yo tengo muy fresco el recuerdo de Pepe Marroquín, sin el maquillaje y sin la indumentaria, y lo recuerdo pues en esa etapa de la persona que trabajaba, que fue un gran compañero y respetuoso, pero también con toda su indumentaria. Cuando lo veía en la tele lo admiraba, y todos esos momentos que me tocó participar con él, y sobre todo recuerdo mucho el pip, 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 que constantemente me hacía. Y con ese pip pip nos quedamos ahí aquí está Rodrigo Adrián Sens. Y pues con ese pip pip nos despedimos en este programa especial. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo Sens, licenciado Gilberto Marcos, doctor Abraham Villarreal, doctor Héctor Martínez Arizpe, y por supuesto a todas las personalidades que nos acompañaron en este programa especial aquí en Canal 28 Televisión Inteligente. Pipo por siempre. Hasta la próxima, y seguiremos disfrutando al gran rey de los payasos, José Marroquín Leal, Pipo. ¿Y qué te pasa? Porque ahora no sonríes. No te detengas, mírame y dímelo. Ya no estoy triste, quiero oír que me lo digas. Voy a quedarme hasta que sonrías tú. Específicamente de difundir la música de los grandes autores del hombre. O sea, muchos decimos dentro de la música sinfónica que las 9 sinfonías de Beethoven son como la Biblia de la música. O sea, esas 9 sinfonías son el parteaguas entre un estilo y lo que vino después.